Hola chiques, ¿cómo están? Vamos a tratar de continuar con la modalidad virtual de clases. Para la clase de hoy, bueno, Mauro ya hizo una devolución de lo que fueron los ejercicios hasta ahora, la devolución general. Vamos a dar un contenido teórico y también la consigna para la continuación en la parte práctica, en la parte de trabajos prácticos. En cuanto al contenido teórico, este es un contenido que ustedes tendrían que revisar y tener presente a la hora de pensar un relato cualquiera, digamos, pero en este caso nosotros transversalmente vamos a trabajar con un trabajo práctico cuatrimestral que consiste en un cortometraje, que puede ser ficción o documental, ya vamos a ahondar en ese detalle. Bueno, el tema nosotros podríamos llamarle estructura narrativa acudiendo a la teoría de un autor que es Sid Field, que es un libro que ustedes tienen en el blog de la cátedra, cátedra de guion.wix.com/blog. Ustedes podrán ir a encontrar ahí el libro completo en PDF. Bueno, Sid Field teoriza respecto a la estructura narrativa según un modelo al que él llama paradigma. Es una forma de estructurar una narración bastante sólida, con mucha historia, que bueno, ahora vamos a repasar. Empecé al revés porque la primera diapositiva en realidad estaba cerca al final. No me di cuenta que tenía la diapositiva de resolución, que es algo que ya vamos a ver enseguida. Entonces hablamos del guión en cuanto a narración y la estructura. Si bien esto se va a ver mucho más claramente cuando ustedes ya desarrollen la narración, cuando avancen en el desarrollo de la narración, a la hora de armar una storyline uno ya puede tener claro estos elementos. Es una forma ordenada de trabajar, es una forma bueno, que genera mucha estructura, mucha solidez al relato, ya conocer de antemano cómo es la estructura del relato que uno está encarando, ¿sí? A eso acudimos cuando hablamos de la noción de paradigma, acuñada por Sid Field, en este caso. Se llama paradigma a esto en particular. Bueno, es una forma de entender el relato que que tiene una herencia de la poética de Aristóteles, que es algo que después vamos a ver en profundidad, pero bueno, pero que es un libro que recoge, digamos, cómo están estructuradas narrativamente las tragedias y la tragedia, mejor dicho, el género de la tragedia en la antigua Grecia por Aristóteles, que da algunos pies para pensar la historia universal de las narraciones, de los géneros narrativos, de los relatos en general, a través de una estructura como esta. Y con un elemento, un concepto fundamental que ayuda a sostener esta estructura, que es el conflicto del cual ya venimos hablando en las clases anteriores. Entonces decimos que si ustedes acuden a la bibliografía van a tener un desarrollo mucho más claro y les puede servir mucho ver cómo trata el tema Sid Field, ¿no? Sid Field es un autor muy reconocido en lo que hace a escritura de guión, teorías narrativas, enfocadas puntualmente en lo cinematográfico, pero como les dijimos en otras oportunidades en la materia, lo cinematográfico de alguna manera funciona como base para otras expresiones audiovisuales, que podrían ser la publicidad, el videoclip, bueno, inclusive hasta los multimedia, lo interactivo, los juegos. La base original de los recursos en imagen y sonido para producir un relato, una narración, son el cine, y Sid Field estudia y teoriza sobre el cine, que eso es algo que nos va a ayudar mucho para entender después cómo aplicar estas nociones al ejercicio, a la práctica de la escritura de guión, ¿sí? Entonces, Sid Field lo que dice, muy en general, digamos, es que un relato es una progresión lineal de acontecimientos relacionados los unos con los otros que desembocan en una resolución dramática. En realidad dice eso con respecto al guión, pero estamos hablando de cómo escribir, ejecutar una herramienta para ordenar lo que después va a terminar siendo un relato audiovisual, ¿no? Bueno, progresión lineal de acontecimientos siempre se produce de manera lineal en cuanto a lo temporal, aun cuando existen muchas posibilidades, por ejemplo, o aun cuando se trate de series, unitarios, no importa. En el momento en que uno identifica un determinado relato,
los acontecimientos se suceden unos detrás de otros y eso hace que temporalmente eso sea lineal, por más que pueda ser confuso, por más que pueda haber alteraciones en el orden y demás. Además, esos acontecimientos se relacionan los unos con los otros, generalmente en función de la trama, aunque muchas otras veces puede haber alguna diferencia o se lo puede entender de otra manera, pero en principio tratemos de entender que los acontecimientos se relacionan unos a otros de alguna manera, que los hechos no están aislados. Eso es algo que se pudo ver un poco también en los ejercicios anteriores, que por ahí cuando intentan hacer comedia sobre todo, los hechos no están aislados entre sí, sino que a una persona le pasan, a un personaje le pasan ciertos sucesos que tenderían a ser graciosos, que, que no tienen nada que ver uno con otro, que se ven forzados, digamos. Y eso es un poco por no haber construido esta linealidad de acontecimientos. ¿Qué significa que se relacionen los unos con los otros? Que generalmente cuando pasa algo en un relato audiovisual, eso va a tener algún tipo de consecuencia. Se espera algún tipo de consecuencia de ese acontecimiento que funcionó como causa. Si todos los acontecimientos están desconectados, es difícil entender la trama, es difícil entender una trama. Se podría hacer desde un punto de vista experimental, pero cuando uno quiere hilar un relato, eso es muy contraproducente, digamos, es poco conveniente. El paradigma entonces es un modelo, ejemplo o esquema conceptual que guía el proceso de escritura de guión. O sea, lo que hacemos es aplicar un modelo que puede tener sus variaciones, que puede tener sus excepciones, pero en términos generales, si nosotros tenemos presente esto, ya sea para analizar un relato o al momento de escribirlo, digamos, vamos a encontrar funciones en el relato que van a hacer que el relato sea más o menos coherente. De eso se trata más que nada. Hago una pausa acá para invitarlos a que revisen un cortometraje. En realidad es parte de un proyecto que se llama Paris Je t'aime. El cortometraje se llama Tuileries y es de los hermanos Cohen. Nosotros vamos a dejar el enlace en la descripción del video para que tengan el enlace directo a ese corto. Así ustedes ya pueden ir analizando, lo vamos a utilizar como ejemplo para analizar la estructura de ese corto y ver cómo se aplica, cómo se podría aplicar en otros relatos. Pero ese ejemplo nos viene bien, lo vamos a tener a mano. También les dejamos un enlace más también, que es un videoclip de Massive Attack, que se llama Angel, que también, en el cual que también puede ser leído como un relato, como una narración, que cuenta con herramientas audiovisuales. Y que también uno también puede descubrir que el guión sigue alguno de estos patrones, y por ahí puede resultar práctico a la hora de pensar. Van a ver que son dos piezas muy diferentes y en ambas es posible detectar algunas de las cosas que vamos a revisar a continuación. Así que sí, lo ideal sería que ahora pongan en pausa este video, que vean ese material y después continuamos ya repasando los conceptos que propone Sid Field. También voy a aprovechar para sugerir otra filmografía, pero eso lo pueden dejar, quizás sería más útil eso que lo hagan después de la clase virtual, después de este video. Es importante que revisen toda la bibliografía y la filmografía que nosotros dejamos a disposición en el blog, pero puntualmente yo creo que en este caso lo que más les va a servir es Barton Fink, que es una película también de los Coen, en este caso un largometraje, que también tiene una narración bastante clásica en muchos aspectos, y eso hace que sea mucho más práctico encontrar estas herramientas, estos conceptos en ese análisis, en el análisis de un producto de ese tipo, ¿sí? Bueno, avanzando un poco, ya teniendo como base fundamental el cortometraje de los Coen, Tuileries, vamos a empezar a revisar un poco en qué consiste esta estructura dramática. Bueno, este paradigma es lo que muchas veces se reconoce como una estructura en 3 actos, digamos, ¿no? Que son muy clásicos y que quizás ustedes pueden tener visto de antemano en algún otro espacio de enseñanza. Por ejemplo, en la primaria, cuando se habla de literatura, se habla de la estructura de 3 actos, ¿no? Comienzo, nudo y desenlace, qué sé yo. Hay muchas formas de definirlo, ¿no? Sin embargo, acá le vamos a llamar planteamiento, confrontación y resolución. El planteamiento va a ser la instancia del relato en la cual se van a exponer los elementos, personajes y contextos que afectan a la trama. La confrontación va a empezar a suceder en el momento en que el protagonista se encuentra clara y explícitamente con el conflicto y lucha para cumplir su objetivo.
El conflicto se supone que está durante el planteamiento latente, pero no explícito. Pero se supone que tiene que ser como parte del relato, por más que no haya sido puesto en juego todavía. En la confrontación eso ya es más evidente y ya corresponde a lo que interesa al espectador para ver cómo se resuelve. Eso es lo que va a guiar la mirada del espectador, sí, la mirada del espectador desde un problema que surgía planteado de alguna manera, se hacía evidente durante la confrontación, y en la resolución, como su nombre lo dice, se resuelve esa lucha que se presentó al protagonista, que va a hacer que él intente llegar a un objetivo y va a tener éxito o fracaso en esa empresa, ¿sí? Acá también es bueno decir que muchas veces ese éxito o ese fracaso puede ser ambiguo, un final puede ser abierto también, pero lo importante es que cuando uno intente ir desarrollando una estructura dramática, uno tenga alguna claridad al respecto. En principio uno trata de definirse, o una narración clásica intenta definir si el protagonista tuvo éxito o fracasó en su objetivo. Eso, esa vendría a ser la parte, la forma más clara de plantearlo. Después uno puede descubrir que el final quizás no sea tan claro, pero en principio convendría tener alguna claridad al respecto. Y si hay alguna ambigüedad, en realidad esa ambigüedad debería estar controlada también. Uno debería dejar la sensación en el espectador de que pueden haber pasado alguna de las dos cosas o las dos cosas a la vez, algo de éxito y algo de fracaso. Pero también tiene que tener claro cuál fue su objetivo, cuál fue el objetivo del protagonista, cómo lo fue llevando y hasta qué lugar llegó, cómo desembocó ese objetivo en una posible resolución. Teniendo en cuenta esta estructura de tres exactos, podríamos imaginar un planteamiento en el corto Tuileries de los Coen, en el cual tenemos a un turista en una estación de subte leyendo una guía turística justamente que va a tratar de ayudarlo a tener una visita agradable en ese lugar que es París, ¿no? Todos esos planteamientos, tenemos contexto, hay un subte, hay gente, hay un niño medio inquieto que molesta un poco, hay cierta incomodidad, hay mucha incertidumbre, mucha duda en el protagonista, todo eso pasaría a ser el planteamiento. La confrontación se va a producir en el momento en que él se encuentra con un antagonista que directamente lo increpa, desde el otro lado del andén en principio. Pero en el momento en donde ya se produce, justamente lo que se produce es una lucha. Un visitante, un turista, quiere tener una visita agradable, hacer un paseo, y de repente se encuentra con alguien que se lo está impidiendo porque se enfrenta directamente a él y lo quiere, digamos, lo increpa, digamos, ¿sí? Se vuelve contra él y se establece una clara lucha, ¿no? Y la resolución se va a dar en el momento en que esa lucha ya termine, ¿sí? O que esa lucha ya se resuelva. Va a haber un momento de lucha que va a ser mucho más explícita, mucho más intensa, que ya vamos a revisar a continuación, y finalmente vamos a ver al personaje, al protagonista, bueno, en este caso es una especie de fracaso lo que se produce en un nivel muy, muy clásico de narración, ¿sí? Entonces decíamos de planteamiento, ubicación de tiempo y lugar. Inclusive este corto se podría desarrollar en una sola escena, visto desde un cierto punto de vista. Hay otras maneras de hacerlo, se podría dividir en más de una escena, pero tenemos un lugar que es la estación de subte, un personaje que es un visitante, un turista, con características, se lo ve un poco dubitativo, cuando él es molestado por un niño no responde con agresión, sino que parece medio introvertido y medio que se la banca, son características que se van sumando, ¿no? Los objetivos, o sea, está en un paseo, digamos, él se plantea al turista en un paseo por una ciudad y con un intento de, inclusive un paseo muy clásico, digamos, ¿no? Tratar de que el turista trata de ver a dónde se puede ir a un museo, digamos, a lugares históricos, demás, ¿no? Apareciendo un suceso detonante, esto es importante. Acá nosotros tenemos que esa progresión lineal de acontecimientos aún la podemos detectar o podemos identificar como un detonante que va a ser una especie de trampolín hacia el primer punto de giro. Quizás es más claro definir primero qué es un punto de giro o qué es el primer punto de giro en un relato clásico, ¿sí? Es el que expone el conflicto por un lado, pero además también se lo suele tomar, es mucho más cómodo, más útil
tomarlo eh, como un punto de no retorno. Como un punto donde el protagonista ya no va a ser el mismo, donde ya no se puede volver a las condiciones anteriores. Se supone que durante el planteamiento hay una cierta estabilidad, que puede ser relativa, pero es más estable ese momento que el de la confrontación. A partir del primer punto de giro se va a desembocar la confrontación y ya no se va a volver fácilmente a esa estabilidad, o mejor dicho, se va a intentar volver a esa estabilidad hacia la resolución, ¿sí? El suceso detonante es aquel suceso que da pie a ese punto de no retorno. En este caso nosotros podríamos analizar como detonante el momento en que el turista descubre en una guía turística que no conviene hacer contacto visual. Momento siguiente, casi sin quererlo, ese turista hace contacto visual con una chica que se está besando con el novio, lo que hace que el novio se vuelva loco y ahí empiece la lucha, digamos. El momento en donde el novio increpa al turista ya vendría a ser el primer punto de giro. Pero antes de eso tuvimos un suceso detonante. Descubrimiento del turista de, eh, de que no conviene hacer contacto visual. Y a partir de ahí ya el planteamiento ya estaría completo, pasaríamos a la confrontación, que es el momento donde el protagonista lucha por alcanzar su objetivo. Él quiere volver a ciertas condiciones de un paseo agradable, no pelearse con un extraño, ¿no? Ese sería como el objetivo del protagonista. Y para eso puede contar con aliados y enfrentar antagonistas. Lógicamente acá el antagonista es el novio celoso. Aliado, mucho en esa situación parece no tener algún aliado muy claro. Si bien él busca cierta complicidad, los aliados le huyen a este personaje. Entonces esa confrontación se enfatiza, ¿no? Y se van a presentar diferentes obstáculos que el protagonista va a tener que superar para lograr su objetivo, ¿sí? Acá hay un montón de obstáculos que ya se venían presentando, pero a partir de este momento, un novio que se vuelve loco, bueno, que intenta pelear, o sea, con un extraño, que en este caso es el turista, ¿no? Y una novia que encima, a partir de cierto momento, eh, parece disfrutar de producirle celos al novio. Entonces, como que ese obstáculo va llenando un poco más a ese conflicto de contenido, ¿no? Y fíjense cómo todos estos acontecimientos tienen relación entre sí, por más que muchas veces parezcan aislados. Inclusive aquel nenito que en un momento parecía un nene molesto más, de alguna manera contribuye también con este conflicto, ¿sí? Bueno, de esta manera, con obstáculos a superar, se va a establecer un desafío creciente que todo el tiempo va a tratar de renovar interés por aquella lucha inicial. Si todo el tiempo nosotros viéramos al novio del otro lado del andén y todo lo que ocurriese fuese un griterío de lado a lado de andén a andén, digamos, en ese caso, digamos, sería como repetitivo, empieza a caer el relato. Pero acá empiezan a pasar cosas que hacen renovar ese interés. O sea, pasan cosas novedosas que hacen que el conflicto sea más sólido, digamos, que se vaya solidificando, ¿sí? Y ya va a aparecer, en algún determinado momento va a aparecer un segundo punto de giro que va a ser otro punto de no retorno. O sea, un momento a partir del cual el conflicto va a empezar a quedar atrás. No se van a poder volver ni a las condiciones, en algunos casos se vuelven a las condiciones iniciales, pero siempre se vuelve transformado a las condiciones del planteamiento. Pero ya no se va a volver a ese estado de confrontación por el cual se pasó durante todo ese segundo acto, ¿sí? El clímax va a ser el momento cumbre de dramatismo, y a partir del cual ya toda información pasa a ser adicional. O sea, si nosotros tenemos una lucha como la que se produce en el momento en que el novio celoso agarra de las solapas al turista, ya se hace una lucha cuerpo a cuerpo, la forma más intensa de lucha, y le da una buena paliza durante unos cuantos segundos y lo deja tirado en el piso. Una vez que lo dejó tirado en el piso, ya el clímax ya sucedió en el momento de más intensidad. Y a partir de ahí nosotros ya tenemos que las informaciones y los acontecimientos que suceden después no van a modificar ya la trama tal cual se venía presentando. Lo que vamos a hacer es pasar al momento de la resolución, y a partir de ahí ya va a ser visible ese resultado, si ese protagonista tuvo éxito o fracaso. Aparentemente fracasó porque ligó una paliza cuando él estaba tratando de tener un paseo agradable. En lo que es el contenido de esta trama, lo que tenemos es que el protagonista más bien tuvo un fracaso. Bueno, lo que decíamos hace un rato también, un final abierto plantea un resultado ambiguo. Es una posibilidad y puede tener algo de ambigüedad, porque quizás el turista puede sentir que el hecho de que lo dejen en paz es una forma del éxito. Podría haber cierta ambigüedad, pero en un relato tan clásico como este habitualmente notamos claramente que el protagonista perdió.
que fracasó en su objetivo de tener una tarde tranquila, digamos, ¿no? Una tarde de paseo agradable. Y bueno, y las acciones que surgen en la resolución, que se intenta que también tenga una duración, más o menos se podría establecer como que, para decirlo así muy ampliamente y muy en general en una narración clásica, existe un cuarto del relato en el cual se establece la confrontación, dos cuartos del relato, perdón, el planteamiento, el primer cuarto, los siguientes dos cuartos serían una confrontación y el último cuarto pasaría a ser la resolución. Siempre el planteamiento y la resolución van a ser más breves que la confrontación porque lo que importa justamente es el nudo, lo otro es lo que ayuda a que el nudo se nutra, crezca, digamos. Y entonces vamos a ver que es importante que haya una resolución y que la resolución no es solamente cómo quedó el protagonista, sino ya contextualizar este nuevo espacio de estabilidad, esta nueva estabilidad que se produjo, ¿sí? Ustedes van a ver que quedan unos segundos después de que él ya queda hecho un bollo en el suelo, el protagonista, ¿no? Por la paliza del extraño, van a ver que quedan unos segundos en los cuales más o menos se muestra que la estación vuelve a cierta normalidad, el guitarrista vuelve a tocar, el nene que lo sigue mirando, que se vuelve como una situación de estabilidad que en algunas acciones se presentan en la resolución. No es que inmediatamente termina a partir del momento que fracasó, sino que hay cierto momento para contextualizar el final de esa trama justamente, ¿no? Bueno, lo que decíamos de por qué este modelo, este paradigma es deudor de Aristóteles, tiene que ver con esto, con ciertos conceptos que tienen más de filosóficos, pero que tienen su aplicación en lo que es, digamos, la ejecución de la escritura, de la narrativa, en este caso de la escritura audiovisual. Bueno, un concepto filosófico es el del todo, ¿no? Es aquello que procede de principio, medio y fin. Fue lo que recién llamamos planteamiento, confrontación y resolución, ¿sí? Es como una reinterpretación de ese concepto filosófico, ¿sí? Bueno, el principio y el fin son elementos de un todo que limitan su magnitud. O sea, es una manera de entender lo mismo que decíamos recién, pero esto que se puede entender como un universal en la filosofía se puede aplicar muy directamente a lo que es una narración clásica, ¿sí? Y bueno, la magnitud de un argumento, el argumento va a ser esa progresión lineal de acontecimientos, se define por su extensión, que bueno, que puede ser mayor o menor y puede tener estos actos distribuidos de una manera así de clara como lo dijimos recién, o no tanto quizás, o quizás puede haber algún relato que necesite un planteamiento más largo o más corto, o un final más abrupto. Hay maneras también de ir corrigiendo eso, ¿no? ¿Cuáles son los elementos estructurantes? Los que recién más o menos denominábamos, ¿no? La trama, que es el conjunto de acciones que van a dar sentido a la historia. Los personajes, un personaje se define, sobre todo un protagonista, se define por ser el ejecutante de la acción. Y es el que va a ser más, del cual van a ser más visibles sus objetivos y motivaciones. La motivación es lo que precede el objetivo, ¿sí? El objetivo es lo que encara en el momento de accionar el protagonista. La motivación es lo que él tiene como característica de personaje, ¿sí? Y conflicto le llamamos a la oposición de fuerzas que produce el desarrollo argumental y que se hace visible a través de las acciones, sobre todo del protagonista. Entonces, por ahí cuando uno se pregunta quién es el protagonista, una de las formas prácticas de responderlo es quién lleva la acción más importante, quién lleva la acción a la que están dedicadas más elementos audiovisuales. Y ahí esa es una forma de responder cuál es el protagonista. Hay otras, porque en las narraciones más modernas, por ejemplo, los protagonistas quizás no accionen tanto. Inclusive hay otras películas de los Coen que tienen protagonistas con muy poca acción. Lo digo porque es una marca autoral. Justamente hoy viene muy a cuento todo lo que desarrollan como poética, ¿no? Decíamos de conflicto lo mismo que ya veníamos diciendo antes, ¿no? Que en las clases anteriores que cada personaje debe poseer objetivos y motivaciones, lo que mencionábamos recién. El conflicto se va a presentar cuando una fuerza se le oponga a su objetivo a través de diferentes obstáculos. Una fuerza puede ser un antagonista, decíamos también, mencionamos este tema del conflicto, en este caso el novio celoso es un antagonista, pero también podríamos pensar que una persona que se va a pescar a alta mar un día cualquiera puede tener un conflicto cuando se le presente una tormenta en el medio del mar, por ejemplo, ¿no? Una tormenta enorme. Bueno, en ese caso el conflicto va a ser contra el entorno, no contra un antagonista. La tormenta no es un antagonista, es el entorno. Y también existe el conflicto con uno mismo, que es cuando un personaje bueno, tiene como un costado que es lo que puede llegar a ser, y otro lo que se le llama la existencia, digamos, y otra la esencia, que es lo que
lo que él quiere ser, digamos, a lo que él aspira. Entonces un personaje puede tener esos dos aspectos y luchar contra sí mismo. Un ejemplo muy fácil de pensar en un conflicto con uno mismo es un adicto, es una persona que no puede dejar aquello que le hace mal. Bueno, y la lucha de un personaje por alcanzar su objetivo, superando los diferentes obstáculos, genera tensión dramática, que es lo que nosotros tenemos que tratar de dominar de manera creciente para conservar la atención en este caso del espectador, ¿sí? Bueno, justamente esto es lo que mencionamos recién, ¿no? Tipo de conflicto, interpersonal, un personaje con su antagonista, hacia uno mismo, lo que decíamos recién, la esencia contra la existencia, y con el entorno cuando la fuerza que se opone a los objetivos del protagonista es ajena a todos los personajes, es superior generalmente, ¿no? Una catástrofe natural, un dios, aunque un dios también puede pensarse como un personaje, pero cuando el dios no se manifiesta de modo de personaje, sino a través, por ejemplo, de catástrofes naturales, en ese caso se trataría de un conflicto con el entorno, ¿no? ¿Qué es el storyline? Es una cosa que ya venimos repasando, pero vamos a aprovechar este momento justamente porque ya como vimos la estructura completa y como vimos la noción de conflicto en esa estructura, repasamos storyline justamente para el trabajo práctico que viene a continuación, ¿no? El storyline va a ser el argumento expresado de una manera muy sintética, ¿sí? O sea, hay que tratar de expresar lo más sintético posible un argumento. Por convención no debe superar los 5 renglones, lo cual es muy poquito. Hay que tratar de ser muy sintético y muy contundente en cuál es el personaje, cómo es ese personaje. Por ahí con un solo adjetivo uno ya le alcanza para entender qué tipo de personaje es. Poniendo entre paréntesis su edad, uno ya le alcanza para entender ciertas limitaciones o ciertas condiciones que ese protagonista tiene. El contexto, dónde está ubicado ese personaje y qué se le opone para producir un conflicto. Eso es fundamental que esté en un storyline, ¿sí? También sirve, como hablamos en las clases anteriores, como una herramienta para la escritura. Eso ya va a orientar una posible estructura, ¿sí? Uno ya va a tener protagonista, contexto y conflicto, y a partir de ahí lo que tiene que administrar es cuánto dura cada acontecimiento, cuántos acontecimientos hay en cada acto, ¿sí? Y nos va a servir de herramienta de planificación también como parte de un proyecto audiovisual que se le puede presentar a un tercero, que se le puede explicar a alguien que no esté involucrado en el proyecto, ¿sí? Bueno, eso más o menos sería muy por encima, de una manera bastante general y lo más sintética que pudimos, digamos, la estructura pensada desde el concepto de paradigma de Sid Field, que es una de las formas más generales de pensarlo y que aluden más que nada a la narración clásica. Uno puede tener aspiraciones de una narración moderna, de estilo modernos, digamos, pero para eso también va a tener que tener presente cómo funciona la estructura clásica para ir variando esos elementos de manera de que funcionen también como una narración sólida y no solamente que sea un capricho lo que vaya guiando la escritura. Bueno, espero que se entienda bastante, si no, de todas formas pueden recurrir al libro de guión de Sid Field que está en el blog y que tiene también ejercicios prácticos que ayudan a entender cada uno de estos conceptos. Si los quieren ir siguiendo les va a resultar muy provechoso. Así que bueno, espero que puedan ir avanzando ya con sus propios trabajos, con sus propias historias. Va a haber mucho para hacer, para corregir, para rehacer y para ir revisando. Así que prepárense para ese proceso, que puede ser un proceso, bueno, se supone que tiene que durar todo el cuatrimestre y que tiene que enriquecer siempre el relato. Así que esperamos que estos conceptos les sirvan para avanzar con eso.